Buenas noches, comunidad. Esta vez elijo el anonimato porque no quiero ser señalada de loca. ¿Han sentido que por las noches algo se acomoda en sus pies? Yo siempre he sido muy miedosa, aunque nunca había visto nada paranormal. Sin embargo, después de mi divorcio y al quedarme sola, nunca más pude apagar el foco del pasillo de mi casa, el cual alumbra bastante bien mi recámara. Adicional, dejo la televisión prendida e invito a mi gata a dormir. Ella es una gatita apática, pero al llegar la noche sabe que su lugar es conmigo. Es como si ella sintiera mi soledad y duerme junto a mí, sin moverse de mi lado a menos de que me levante al baño, en cuyo caso también me acompaña. Luego va a tomar agua y regresa a mi lado. Esta semana le dio por salirse o llorar en la puerta en las noches, así que accedí a dejarla salir, y me levanto a cualquier hora a sacarla y regreso a mi recámara. Hace 2 noches estaba dormida cuando sentí una presión en mis pies. No era algo sobre ellos, sino más bien algo como empujando las plantas de mis pies. Pensando que era la gata, solo lo sacudí. No sé cuánto tiempo pasó. Estaba dormida, pero sentí de nuevo la presión, pero ahora en mi espalda. Me moví para espantar a la gata, cuando recordé que la había sacado al patio antes de acostarme. Me entró una pesadez y recordé que a mi lado estaba mi celular justamente debajo de mi almohada. Así que intenté darle el comando. Siri, llama a... Yo quería hablarle a mi ex, pues sé que él me contesta el teléfono a cualquier hora. Sin embargo, era tanta la pesadez que sentía que las palabras no me salían. Aún así, a lo lejos escuchaba que Siri me decía. De repente empecé a escuchar el sonido cuando se está enlazando una llamada, el famoso tono. Me quedé helada. ¿A quién estaba llamando Siri y por qué no podía moverme? Cuando escuché la voz más terrorífica y masculina que he escuchado nunca, y sus exactas palabras fueron: estaba esperando tu llamada. Tenemos una plática pendiente. Era una voz aguda, ronca y con un eco espectral. En ese momento me salió la voz y grité. Me puse de pie de un brinco. Prendí los focos que estaban apagados y también mi televisión. Y les recuerdo que yo no puedo dormir con la luz apagada. Era imposible que yo lo hubiera apagado. Ahora tengo el terror de dormir sin mi gata, y estoy tomando medicamento para caer muerta por la noche. No quiero que Siri me vuelva a hablar, mucho menos que enlace llamadas a quién sabe quién. Gracias por leerme, y quisiera saber a cuántos de ustedes Siri les ha hablado por la madrugada. Les quiero contar algo que nunca he contado, porque suena hasta falso, pero es algo que vivimos nosotros en mi familia. Mi hermano falleció el 3 de marzo del 2017 en un accidente de carretera. Era la 1 de la mañana aproximadamente cuando le marcó a mi mamá y le dijo que ya venía en camino a la casa, que estaba esperando aventón con unos amigos para no venirse solo y dividir los costos del taxi. En esos tiempos no existían las aplicaciones de hoy en día. A las 2 de la mañana aproximadamente le marcan a mi mamá que hubo un accidente donde el taxi se estrelló con un tráiler y todos murieron. Los recuerdos me son vagos. Solo recuerdo a mi madre llorando y se desmayó. Nos arreglamos y llegamos al accidente y vimos a mi hermano lleno de sangre, y a los demás. La muerte fue instantánea. Aquí viene lo que será difícil de creer, pero se los juro que es real. Mi hermano, o alguien ha estado llamándonos algunos años ese día a esa hora. El 2018, contestó mi mamá y lo reconoció. Le reconoció la voz y mi mamá llorando le decía: ¿dónde estás, hijo? Y mi papá únicamente dijo: cuélgale, ese no es tu hijo. Y él decía: soy Lauro, ya voy para la casa, estoy aquí esperando cómo irme. Se colgó la llamada. En eso mi mamá tomó la camioneta y me dice: acompáñame. Nos dirigimos hacia el lugar del accidente, pero no había nada. Nos pusimos a llorar en la cripta de mi hermano donde fue el accidente. Cuando creíamos que ya lo habíamos olvidado, el 2020 marca, pero esta vez contesté yo. Era su número. Me dijo: güeyón, así me decía, dile a mi papá que venga por mí y una amiga. Estamos esperando cómo irnos y no vemos cómo. Me puse a llorar y le dije: dime dónde estás, por favor. No te vayas, yo voy por ti. No te subas con nadie, por favor, Lauro. Espérame.
Fui hasta el lugar y nada. Pensé, ¿nos estaremos volviendo locos? La última vez fue este 3 de marzo, después de 4 años. Estábamos todos reunidos en la madrugada con el celular en altavoz, y la verdad es que todos lloramos. Le dijimos que lo queríamos mucho, y él no entendía qué pasaba. Mi mamá le preguntaba cosas y confirmamos que sí era él, y no alguien jugando con nuestro dolor. Hasta mi papá llorando desconsolado. Todos nos despedimos. Se me olvida que mi papá le dijo: Lauro, mijo, tú ya no vives entre nosotros. Debes descansar. Todo estará bien. Y él fue el que colgó la llamada. Hola, hace unos días me pasó algo raro. Les cuento. Estaba en una parte un poco alejada de la ciudad. Al pasar por un parque de la nada me encontré con una perrita Bull Terrier, completamente negra, su pelito muy brillante, muy bien cuidada la verdad. No parecía callejera. Yo trataba de alejarla, pues tal vez vivía por ahí y se salió de su casa. Pensé que no era agresiva, más bien parecía amigable. Me siguió por 2 o 3 calles. Ya un poco en un lugar más céntrico pensé en darle un poco de pollo y subirla a un grupo de mi ciudad por si alguien la buscaba. En eso estaba cuando de la nada ya no la vi por ningún lado. Hoy normal platicando con una señora X que me encontré en el camión. Traía un perrito. Me dijo que si no le molestaba si se sentaba junto a mí, ya que a muchas personas no les agrada la idea de tener un perrito tan cerca. Le dije que estaba bien. Empezamos a platicar y recordé lo que me pasó aquel día. Le conté lo que me pasó con la perrita. Aquí viene lo interesante. Me dijo que si yo era creyente de la Santa Muerte, porque ella cree que ese día algo muy malo me iba a pasar, y era ella cuidándome. Ahora yo les pregunto, ¿creen que sea verdad? Me dejó muy pensativa sus palabras. Espero sus opiniones de forma respetuosa, sin importar cuál sea tu creencia religiosa. Gracias por leerme. Hola a todos. Es mi primera publicación, y sin preámbulo, ahí va. Fue a finales de 2017, el 27 de diciembre para ser exactos, durante las fiestas patronales de mi pueblo. Toda la semana habíamos ido a fiestas por festejos de mi familia, así que ya estábamos cansados y muy desvelados como para seguir de fiesta. Así que ese día asistimos a la feria, a la quema de castillos y por supuesto al baile en honor del santo patrono. Pocos minutos antes de las 12 de la noche, mi hija, mi sobrino y yo decidimos irnos a descansar. El pueblo es pequeño, así que de la iglesia a mi casa toma pocos minutos llegar caminando. Hago mención de que mi casa es la última de la calle, subiendo hacia el cerro. Subiendo hacia el cerro, así que hacemos el ascenso en pausas, pues es pesado y cansado. En el primer descanso, digamos que a medio cerro nos detuvimos para tomar aire. Mi sobrino quedó viendo hacia arriba, mirando hacia la casa y la oscuridad del monte. Mi hija y yo nos quedamos viendo hacia abajo, hacia el pueblo, y su amplia calle que fácilmente caben 2 carros de ida y 2 de regreso. En eso estábamos cuando vimos a un trasnochado. Le llaman así a los hombres que llevan a la casa a su familia para que descanse, y luego se regresan al baile solos a seguir la parranda. Salió de la esquina donde apenas hacía un año habían asesinado a un hombre muy conocido por todo el pueblo. Se fue caminando exactamente en la mitad de la calle. Había suficiente luz y la distancia entre él y nosotros no era mucha, tal que pudimos ver claramente su vestimenta: pantalón de mezclilla, botas, chamarra de cuero con el cuello levantado y las manos en las bolsas cubriéndose el frío. Lo vimos caminar a una distancia al menos de 100 metros, y cuando llegó donde había sido su casa, ahí en medio de la calle, se desvaneció. Había desaparecido frente a nuestros ojos. En ese momento se agolparon los pensamientos en mi cabeza. Su cuerpo no hacía sombra, su complexión, su forma de caminar, su vestimenta. Era él. Sí, Pancho, el hombre que hacía un año había muerto en esa misma esquina de donde salió y recorrió el camino hasta su casa, una vez más. Mi hija al ver esto se desvaneció. Volteó a verme con los ojos desorbitados de miedo y me dijo sin que yo pudiera decir alguna palabra: yo también lo vi.
Yo no lo podía creer. Me agaché un poco y agudicé la vista para verificar lo que había visto. Acabábamos de ver a un fantasma. Por la inclinación del cerro y para no espantar a mi sobrino, que con las palabras de mi hija volteó a preguntar qué pasaba, no pudimos correr. Así que subimos la pendiente ya sin descansar y orando en silencio para que lo que acabábamos de ver no nos siguiera hasta la casa. Llegamos hasta la sala y cerramos con llave la puerta de la entrada. Mi familia, que estaba ahí, nos dijo: no cierren, falta que lleguen los demás. Acabamos de ver a Pancho caminando por la calle. Atiné a decirles. Se asombraron, pero no nos creyeron. Nosotros nos metimos a la recámara. Cerramos con llave y fueron las cobijas de pies a cabeza las que nos dieron refugio para pasar la noche. Buenas noches, comunidad. Hola, comunidad. Como les comenté en mi relato pasado, existen más sucesos que me han pasado. Tal vez no sean tan escalofriantes, pero eso se los dejo a ustedes para que me juzguen. Mi nombre es Juan Payán, de La Paz, Baja California. Esto sucedió en mi anterior casa de la colonia Cárdenas. Soy el más chico de 6 hermanos, y mi hermana más grande, que en ese entonces tenía unos 50 años y vivía en Cabo San Lucas, ya que su pareja era de allá. Muy pocas veces sabíamos de ella. Un día nos llamó diciendo que vendría unos días a la casa ya que tenía días de descanso. Un día antes de que llegara en la madrugada, como costumbre, me levanté al baño como a las 3 de la mañana. Salí del cuarto y ya que salí del baño observé una persona sentada en la sala. Salí muy despacio y pregunté: «Buenas noches». Me contestó: «Buenas noches». A lo que yo continué: «¿Se le ofrece algo? ¿O está esperando a alguien?». Ella solo me contestó: «Tú eres hermano de Tere, ¿verdad?». «Sí, así es». Pero no me ha contestado. ¿Qué se le ofrece? «Vengo con tu hermana. Es una amiga mía. Y ya tengo mucho sin saber de ella. Vengo por ella. Pero siéntate, tómate un café conmigo». Me senté a platicar con la señora. La verdad no recuerdo el nombre, pero estuvimos platicando como 40 minutos. De inmediato le comenté al momento que bostezaba: «Disculpe, me tengo que dormir y mañana entro a trabajar. Mañana llega mi hermana y podrá verla y platicar». Solo me contestó: «Sí, gracias». Si le soy sincero, yo lo tomé como que era solo un sueño, siempre encontrando algo lógico de lo que sucedió. Al día siguiente me levanté temprano y al salir al trabajo observé que las 2 tazas estaban sobre la mesa, en la sala, donde estábamos sentados la señora y yo. Ese día en la tarde, al llegar, estaba mi hermana y mi mamá en la casa. Les pregunté: «¿Ustedes vinieron anoche a la casa?». Me respondieron que no. Mi hermana solo dijo: «Yo apenas vengo llegando de Cabo». Ya más tarde le pregunté a mi hermana: «Oye, ¿tienes alguna amiga que te venga a visitar a la casa?». Y ella solo respondió: «Pues nadie sabe que estoy aquí, solo ustedes. ¿Por qué?». Yo, dudando, le comenté lo que me sucedió en la madrugada. Le describí a la persona que vi y que preguntó por ella. A lo que ella entró a un cuarto donde teníamos un álbum fotográfico y buscó. Me dice: «¿Es ella?». «Sí, es ella». «¿Qué fue lo que te dijo exactamente?». «Me dijo que venía buscándote, que venía por ti. Por eso supuse que tú le habías dicho que llegarías hoy». Ella solo observó la foto y me dijo: «Ella ya tiene mucho que murió». Yo seguía con la idea de que era un sueño, o que tal vez era coincidencia. Ella a los días regresó a Cabo San Lucas a trabajar, y a las 2 semanas solo escuché que mi papá hablaba con alguien por teléfono y le decía: «¿De dónde?». «¿De Los Cabos?». «En una ambulancia». «Ok, al Hospital Salvatierra». «Muy bien, en 1 hora ya estaremos». Llegó mi mamá y mi papá y en voz baja le comentó: «Traen a Tere de Cabo en ambulancia código rojo. Al parecer tuvo una operación y se le infectó, y viene muy delicada. Ya estando en La Paz, a los 3 días murió. Ustedes juzguen, comunidad. ¿Sueño? ¿Realidad? La verdad no lo sé». Mi papá murió cuando yo tenía 1 año de nacida, exactamente el día que yo cumplí 1 año. Pero él no se fue. Ha seguido conmigo en cada etapa de mi vida,
Esta es una de tantas veces que él estuvo, que me protegió o se manifestó. Tenía 6 años. Mi mamá me tuvo que dejar con mis abuelos desde los 2 para irse a trabajar a la ciudad. Nosotros vivíamos en una comunidad algo apartada de la ciudad, y por tanto no había mucho trabajo más que de campo. Mis abuelos me mandaban a cuidar ganado, vacas específicamente. Eran 2. En aquella ocasión una de las vacas se me cruzó las tierras de un señor, al que apodaban Chucho el Roto, creo que como el de una película o algo así. Ese señor tenía fama de ser muy malo, y duro con quienes se acercaban a sus tierras. Cuando vi la vaca del otro lado de su cerca, me llené de miedo, y nunca se me ocurrió que podría haber ido a decirle a mi abuelo, el cual me quería muchísimo, y no me habría regañado. Pero yo tenía 6 años, era solo una niña. Me brinqué la cerca y estaba jalando la vaca cuando apareció este señor, y empezó a decirme que si me había brincado a robarme de sus cosechas. Yo ya llorando trataba de explicarle que mi vaca se había colado y que solo quería llevármela, pero Chucho empezó a barrer el suelo con un machete de lado a lado. Yo empecé a correr aterrada y a mi espalda lo escuchaba riéndose, mientras corría detrás de mí. Para mi fortuna la vaca se fue detrás de mí, y salió solita de sus terrenos. No les mencioné nada a mis abuelos, nuevamente porque me daba terror ese señor, y yo en mi mente infantil creía que podía hacerles lo mismo que me había hecho a mí. A la mañana siguiente aún no me levantaba cuando escuché que tocaron la puerta de la casita, y escuché a mi abuela abrir. Era la mujer de Chucho, y le escuché muy angustiada decirle lo siguiente a mi abuela. «Ay, Lolita, yo nada más venía a pedirle perdón a tu nieta. Mi viejo está muy malo y se está muriendo». Mi abuela contestó, «¿Y mi nieta qué tiene que ver?». «Es que ayer mi viejo jugando la quiso espantar». Le explicó lo que había pasado con la vaca y lo que había hecho con el machete. Y en la noche cuando mi viejo iba de regreso a la casa por el camino de la milpa, le salió un hombre con un perro negro enorme. El hombre traía unas cadenas en las manos y le dijo con una voz macabra, «Así que te gusta asustar a los niños». Mientras golpeaba el suelo con las cadenas, el perro empezó a gruñir y empezó a hacer la finta de echársela encima. Mi viejo empezó a correr y sintió un golpe en la espalda. Escuchaba cómo se reía a sus espaldas y no dejó de escuchar cómo lo seguía, y cómo golpeaba las cadenas en el suelo hasta que llegó a la casa. «Lolita, mi viejo tiene la cadena marcada en la espalda, y hoy no se puede levantar del susto. Yo venía a pedirte perdón y a decirte que nunca más volveremos a meternos con tu nieta». La mujer se fue y mi abuelita se quedó parada en la puerta sin poder decir una palabra. Cuando cerró la puerta y me vio sentada en la cama, solo me dijo, «Hija, tú no estás sola. Si algo así vuelve a pasar, díselo a tu abuelo o a mí». Cabe decir que ese señor, Chucho, duró meses enfermo sin poder moverse de la cama, y más para poder volver a sus tierras. Cierta vez lo volví a encontrar mientras cuidaba mis vacas, y en cuanto me vio se dio media vuelta y casi se salió corriendo a su casa. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que mi padre sigue conmigo, porque a la fecha me siguen sucediendo cosas donde él se manifiesta y me demuestra que sigue conmigo. Saludos, comunidad. Buenos días, tardes o noches. Yo soy de Mérida, Yucatán. Quiero compartir otra experiencia, solo que esta no es mía, es de mi madre, y cómo vio a la famosa planchada. Mi mamá trabajó toda su vida laboral en el IMSS, y ahora ya disfruta de su vida de pensionada y su nieta. Esto le sucedió ya hace muchos años. Ella me dice que yo aún no había nacido y mi hermana mayor apenas era una bebé. Para los que no conozcan la leyenda de la planchada, o las personas que siguen el canal desde fuera de México, la planchada, en resumidas cuentas, es el fantasma de una enfermera que se aparece en todos los hospitales del país. Una enfermera bonita, con el uniforme impecable y sin arrugas. De ahí el nombre de la planchada. O eso es lo que la leyenda popular dice. Mi madre se desempeñó como trabajadora social mientras trabajaba, por lo que sus primeros años estuvo en el área de hospital y haciendo guardias nocturnas de vez en cuando. Ella me cuenta que un día llegó un albañil muy grave a urgencias, ya que le había explotado dinamita en la cara. Todo esto mientras cavaban un pozo séptico o un sumidero para una casa nueva. Según el reporte de lo que llevaron al hospital, dijeron que lanzaban el explosivo al hoyo que estaban haciendo.
pero no hubo detonación. Pasados unos segundos, uno de los albañiles se acercó para ver qué había fallado, cuando detonó el explosivo justo en el momento en el que él se asomaba para revisar. Mi mamá estaba ahí cuando lo llevaron, y anotaron su registro y esa noche le tocó hacer guardia, por lo que no podía salir hasta la mañana siguiente. Ya eran alrededor de la 1 de la mañana cuando mi mamá desde su oficina, que daba directo al pasillo de las habitaciones, vio a una enfermera caminar por ese pasillo. Cuenta que fue muy raro para ella, porque las enfermeras tienen horarios para revisar a los pacientes, y no había una revisión a esa hora, pero además no la reconocía. Mi mamá ya conocía a los doctores, enfermeras y camilleros de todos los turnos, pero a esa enfermera nunca la había visto. Además utilizaba un uniforme muy diferente a los de las otras enfermeras. Un uniforme que se notaba viejo, de otra época. La vio entrar al cuarto del albañil que había llegado por la tarde, pero cuando mi mamá se levantó a ver quién era esa persona, pensando que pudiera ser algún familiar del albañil que se había querido meter escondidas al hospital, usando un uniforme viejo, se apresuró al cuarto y cuando entró no vio a ninguna enfermera, solo al pobre albañil con sus heridas. Salió rápido del cuarto asustada queriendo gritar pero aguantándose por hacerlo. Llegó a su oficina y llamó a una enfermera por radio. Cuando llegó, mi mamá le contó lo que acababa de pasar. Mi madre dice que la enfermera estaba muy tranquila y seria escuchando, y cuando terminó de contarle lo sucedido, la enfermera le dijo: esa era la planchada. Todos aquí ya la hemos visto alguna vez, y a los pacientes que visita siempre fallecen. A la mañana siguiente el albañil ya había muerto. Un saludo a todos los seguidores del canal.